He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way. Like the man arrested in Oxford for calling a police horse gay. That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Lord Dear says, a chilling effect on free expression and free protest. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una intervención del comediante británico Rowan Atkinson, conocido por su papel de Mr. Bean, que está literalmente arrasando en popularidad en el YouTube británico. El actor, con su característico estilo inteligente y divertido, destroza sin miramientos la democracia en el Reino Unido, así como la libertad de expresión, que, según Atkinson, está cada vez más limitada en el país. Amigos, no todos los días se tiene la oportunidad de escuchar palabras sabias de un representante de la cultura occidental sobre cómo la democracia en el mundo occidental ya no es lo que solía ser, si es que alguna vez lo fue. Esa es la gran pregunta. Prepárense para disfrutar del humor mordaz de Atkinson y, por supuesto, de los potentes argumentos que el comediante ha planteado públicamente. Así que, amigos, vamos a ello. Antes de mostrarles la primera parte de la intervención del afamado comediante británico, me gustaría decir unas palabras. En los últimos años, cada vez más personas influyentes en la cultura occidental hablan sobre la degradación de la sociedad moderna y, lo que es más preocupante, sobre la degradación de la democracia y de las libertades democráticas en aquellos países que supuestamente deberían seguir siendo ejemplos para todo el mundo. Algunos estadounidenses mencionan la introducción de una especie de censura en su país y hablan de la presión ejercida sobre las grandes redes sociales para moderar el contenido de una manera que favorezca a ciertos grupos políticos. En particular, de esto habló recientemente en una entrevista el sobrino del 35º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr. En el Reino Unido, los ciudadanos locales señalaron problemas con la democracia cuando comenzaron las protestas masivas contra una política migratoria miope y algunos incidentes desagradables que llevaron a la muerte de personas. En resumen, la democracia se ha convertido en la defensa de los intereses de las minorías, mientras que la mayoría queda, en esencia, relegada. Así que, amigos, los invito a escuchar la primera parte del discurso de Atkinson. Mi punto de partida, cuando se trata de cualquier cuestión relacionada con la libertad de expresión, es mi profunda convicción de que lo segundo más importante en la vida es el derecho a expresar libremente tus pensamientos. It's my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. Lo más importante en la vida, me parece, es tener comida en tu boca. Y lo tercero más importante es tener un techo sobre tu cabeza. Pero para mí, la constante posición número 2 es la libertad de expresión, justo después de la necesidad de mantener la vida. Esto se debe a que he disfrutado de la libertad de expresión durante toda mi vida profesional en este país y espero poder seguir haciéndolo. Personalmente, es poco probable que alguna vez sea arrestado por alguna ley que limite la libertad de expresión, debido a la posición privilegiada que, sin duda, se otorga a las personas con un alto perfil público. Because of the undoubtedly privileged position that is afforded to those of a high public profile. Por lo tanto, mis preocupaciones no son tanto por mí, sino por aquellos que son más vulnerables debido a su bajo perfil, como por ejemplo la persona que fue arrestada en Oxford por llamar gay a un caballo de la policía. Like the man arrested in Oxford for calling a police horse gay. O el adolescente que fue arrestado por llamar secta a la iglesia de la cienciología. O el dueño de un café que fue arrestado por mostrar pasajes de la Biblia en una pantalla de televisión. Cuando escuché acerca de algunos de estos delitos y acusaciones más absurdos, recordé que ya había estado en una situación similar, aunque en un contexto ficticio. En una ocasión participé en un programa llamado No son las noticias de las 9, hace algunos años, e hicimos un sketch en el que Griff Rhys Jones interpretaba al agente Savage, un policía abiertamente racista, a quien yo, como su superior en la comisaría, reprendía por arrestar a manifestly racist police officer to whom I, as his station commander, is giving a dressing down for un hombre negro con una serie de acusaciones ridículas y fabricadas. Las acusaciones por las que el agente Savage arrestó al señor Winston Cadogo de la calle Mercer 55 fueron caminar sobre las grietas de la acera, caminar con una camisa llamativa en una zona residencial durante la noche, y una de mis favoritas, caminar por todas partes. And one of my favorites, walking around all over the place. También lo arrestaron por orinar en un baño público y por mirarme de manera extraña. He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos a leyes que permitan a la vida imitar tan fielmente al arte? Who would have thought that we would end up with a law that would allow life to imitate art
So exactly. Leí en algún lugar a un defensor del orden existente que afirmaba que el hecho de que el caso del caballo gay se cerrara después de que el detenido se negara a pagar la multa y que el caso de la cienciología también se cerrara en algún punto del proceso judicial es prueba de que la ley funciona bien, ignorando el hecho de que la única razón por la que estos casos se cerraron fue porque atrajeron la atención del público. La policía sintió que se avecinaba la burla y retrocedió. The police sensed that ridicule was just around the corner and withdrew their actions. Pero, ¿qué pasa con los miles de otros casos que no recibieron esa atención mediática, que no fueron lo suficientemente absurdos como para atraer la atención de los medios? Incluso en los casos en los que los cargos se desestimaron, las personas fueron arrestadas, interrogadas, llevadas a juicio y luego liberadas. Y saben, eso no significa que la ley funcione correctamente. Amigos, antes de mostrarles algunos episodios igualmente brillantes de la segunda parte del discurso de Atkinson, quiero decir unas palabras más. En primer lugar, el humor del británico es simplemente increíble. Es un hombre talentoso que sabe hacer bromas muy sutiles sobre las realidades actuales y ridiculizar a las autoridades de su propio país. En segundo lugar, presten atención a un punto muy importante. Atkinson se considera a sí mismo una persona con un alto estatus social, algo que es completamente objetivo. Y dado que es una figura pública, eso significa que las autoridades son más indulgentes con él. Pero, ¿qué pasa con los británicos comunes, que no son tan conocidos como Atkinson? ¿Pueden ellos confiar en la democracia y estar seguros de que la ley está de su lado, de que su voz será escuchada y su opinión tenida en cuenta? Esto es precisamente lo que Atkinson pone en duda. Inmediatamente viene a la mente la obra de Orwell, 1984. Hay personas que son iguales, pero también hay personas que son más iguales. Resulta que no existe esa democracia, ni siquiera en los países que se autodenominan los más democráticos. Allí predomina una democracia selectiva. La democracia es para unos, pero para otros no. Y considerando lo que está ocurriendo en diferentes continentes, tiendo a estar de acuerdo con esta afirmación. Basta con recordar lo que está sucediendo ahora mismo. En los grandes países, los partidos políticos en el poder cuentan con el apoyo de aproximadamente el 20 a 25% de la población, mientras que el resto de la gente se ve obligada a observar cómo se implementa una política respaldada por menos de una cuarta parte del país. Tomen como ejemplo a Alemania. Las posiciones de la coalición gobernante son extremadamente inestables, y en las elecciones de Turingia, la coalición sufrió una derrota aplastante, llevando a cabo una política sumamente cuestionable que, en solo 2,5 años, ha conducido al país a una catástrofe económica. Y en ese tiempo, Alemania ha perdido toda su potencia económica. Una democracia extraña, ¿no les parece? Ahora escuchen lo que Atkinson dice a continuación. Cito: "Esta es una censura del tipo más aterrador, que, como dijo Lord Dear, garantiza tener un efecto paralizante en la libertad de expresión y protesta". That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Lord Dear says, a chilling effect on free expression and free protest. El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, como tal vez sepan, resumió muy bien todo este problema al declarar: si bien el arresto de un manifestante por usar un lenguaje amenazante o abusivo puede, dependiendo de las circunstancias, ser una respuesta proporcional, no creemos que el lenguaje o el comportamiento que solo es ofensivo deba criminalizarse jamás de esta manera. El problema evidente con la prohibición de las ofensas es que demasiadas cosas pueden interpretarse como tales. La crítica fácilmente se percibe como ofensa por ciertas partes, la burla como ofensa, el sarcasmo, la comparación desfavorable, simplemente expresar un punto de vista alternativo sobre la ortodoxia puede interpretarse como ofensivo. Y dado que tantas cosas pueden interpretarse como ofensas, no es sorprendente que muchas de ellas hayan sido percibidas de esa manera, como lo demuestran los ejemplos que mencioné antes. Aunque la ley en cuestión ha existido por más de 25 años, es un reflejo de una cultura que ha arraigado en los programas de los gobiernos sucesivos, los cuales, con intenciones razonables y benevolentes de limitar los elementos repugnantes en la sociedad, han creado una sociedad de carácter extremadamente autoritario y controlador. Esto es lo que podría llamarse la nueva intolerancia, una nueva pero intensa sed de silenciar las voces incómodas de disenso. Yo no soy intolerante. Mucha gente, tantas personas suaves de voz, bien educadas y de inclinación liberal, dicen: yo solo soy intolerante con la intolerancia, y la gente generalmente asiente en acuerdo. Bueno, sí, palabras sabias. Y sin embargo, si uno piensa en esta afirmación aparentemente indiscutible durante más de 5 segundos, te das cuenta de que todo lo que promueve es la sustitución de un tipo de intolerancia por otro, lo que, en mi opinión, no es progreso en absoluto. Los prejuicios subyacentes, las injusticias o los descontentos no se eliminan arrestando personas, se eliminan a través de la discusión, el debate y la resolución de problemas, preferiblemente fuera del proceso legal. Para mí, la mejor manera de aumentar la resiliencia de la sociedad ante el lenguaje ofensivo o desagradable es permitir que se escuche mucho más a menudo.
punto. Como ocurre con las enfermedades infantiles, eres mejor capaz de enfrentarte a esos gérmenes con los que ya has tenido contacto. Necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico ante las ofensas para que podamos lidiar con los problemas que puede plantear una crítica completamente justificada. Nuestra prioridad debería ser resolver el problema, no atacar a la persona que lo plantea. Como dijo el presidente Obama en su discurso ante la Asamblea General de la ONU hace solo un mes, los esfuerzos encomiables para limitar el discurso pueden convertirse en una herramienta para suprimir a los críticos o para oprimir a las minorías. La mejor arma contra el discurso de odio no es la supresión, sino más discurso. Y ese es el núcleo de mi pensamiento, más discurso. Si queremos construir una sociedad resiliente, necesitamos un diálogo más resistente, y eso debe incluir el derecho a ofender o disgustar. Y aunque, como dice Lord Dear, la libertad de no ser ofendido no es libertad en absoluto. Eliminar esta palabra y este artículo sería solo un pequeño paso, pero con suerte sería un paso importante en el proyecto a largo plazo de detener y retroceder gradualmente ante la creciente cultura de censura. Amigos, a mi parecer, la idea principal de Atkinson está precisamente en su última frase. En los países democráticos está creciendo una cultura de censura. Se puede limitar la libertad de expresión de aquellos que no están del todo de acuerdo con el curso político de cierto partido. Y si es así, uno simplemente puede ser cancelado. Y por supuesto, esto no comenzó ayer. Recuerden el reciente arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, en París. Una vez más, una decisión extremadamente cuestionable desde el punto de vista de la libertad de expresión. Porque aquí no se trata tanto de la libertad de expresión, sino del control de un recurso socialmente significativo como lo es Telegram, que cuenta con una enorme audiencia de más de 1.000 millones de usuarios. En resumen, lo que dice Atkinson es que las democracias occidentales están ahora en crisis, y la creciente cultura de censura, como señala el comediante, es solo una prueba de ello. Es curioso en qué resultará todo esto, porque como se sabe, a toda acción le corresponde una reacción, y seguramente habrá fuerzas que querrán desafiar esta tendencia emergente.